Bueno, nos encontramos ahora con el ejercicio número 3 de la parte de sistemas de ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo interesante y qué es lo nuevo que vamos a ver en este ejercicio? Bastaría con ver simplemente que esto ya en la función de entrada es una serie, ¿no? Una serie periódica que se repite. Entonces no es algo bien difícil de resolver este ejercicio porque es algo bien mecánico que ya habíamos visto en los anteriores videos de la parte de sistema de ecuaciones con series. Les aconsejo que vean ese video para que se entienda mucho mejor, ¿no? Pero de todas maneras lo vamos a resolver. Fíjense, el sistema nos dice que resolvamos este sistema obviamente utilizando esas condiciones y viendo que la función de entrada para la primera ecuación diferencial es una serie periódica, ¿no? Entonces vamos a aplicar Laplace. Acá no podríamos aplicar Euler ni Lagrange, ya está en su forma directa, ¿no? Para aplicar la Laplace. Entonces al aplicar Laplace, fíjense que obtenemos todo este resultado. Fíjense que las condiciones iniciales toditas están en cero. Entonces bastaría con decir, no voy a aplicar la transformada de Laplace con sus condiciones iniciales. Obviamente esto es bien sencillo, ya lo habíamos visto, pero como las condiciones iniciales son todas cero, yo podría anotar directamente este sistema de ecuaciones de esta manera, sin condiciones iniciales, porque todas son cero, ¿no? Entonces cuando se encuentran en un examen, traten de ver eso, ¿no? Traten de utilizar todo lo que ya han aprendido y aplicarlo al máximo, ¿no? Para que no se alarguen mucho en la resolución de los ejercicios. Entonces tendríamos este sistema. Posteriormente, ¿qué estamos diciendo? Que la transformada de f de t es f de s. De una manera muy aparte lo vamos a resolver esta función de acá. Entonces, como ya habíamos aprendido, tenemos que resolver por Kramer, hay que hallar la discriminante es el arreglo de los coeficientes que son variables en este caso, es un arreglo matricial para la discriminante, tenemos que hallar su determinante, obviamente si multiplicamos esto va a ser s al cuadrado más s al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos 2 veces s al cuadrado. Finalmente, nosotros tenemos que hallar x de t, como la pregunta nos dice, tenemos que reemplazar todas las funciones que están en el lado derecho en la columna de las variables x de s, ¿no? Reemplazamos y obtendríamos esta función. Recuerden que tenemos que resolver esta matriz, ¿no? Al resolver vamos a obtener directamente esta forma de acá. Podríamos repartir este denominador, ¿no? A los dos términos y obtendríamos esta expresión de acá. Luego podríamos decir, ya está en esta forma, si se dan de cuenta ya tenemos la forma, acá deberíamos aplicar la transformada inversa de Laplace, pero como yo no conozco f de s, tengo que hallar f de s. Pero f de s justamente viene a raíz de la serie. Y la serie en la transformada de Laplace ya habíamos aprendido que se puede representar de una manera analítica o bien utilizando esta fórmula, ¿no? Que es relativamente sencilla. Yo lo que les recomiendo cuando se encuentran con funciones que son relativamente sencillas, apliquen la fórmula, ¿no? Porque en el fondo simplemente es integración, ¿ya? Otra recomendación nuevamente, y siempre lo voy a repetir, es que reemplacen que estudien el cálculo diferencial tanto como integral, ¿ya? Cálculo 1 en pocas palabras. Entonces nosotros tenemos que observar que el periodo para nuestra señal de acá justamente es T mayúscula, ¿no? Fíjense, el periodo va a salir desde 0 hasta 1, desde 1 hasta 2. Entonces el periodo, recuerden que este arreglo es para simplemente un periodo. Desde 0 hasta 2, ¿cuánto es el periodo entonces? Va a ser 2. La función f de s va a venir a tomar como si fuera esta forma de acá. 1 menos la exponencial elevado a la menos 2, porque es el periodo de 2. Del arreglo de las integrales. Pero vean que las integrales está dada por partes, ¿no? Desde 0 hasta 1 nosotros tenemos el valor de menos 2. Fíjense, por la exponencial de la fórmula, más el valor de 2 desde 1 hasta 2. Sus límites de integración nos dan estas inecuaciones de acá. Y tendríamos que resolver. Fíjense que esto es bien mecánico. Al resolver, esto es inmediato, son integrales inmediatas. El 2 de acá estoy factorizando, estamos resolviendo de esta manera. Voy a hacerlo rápido para no aburrirlos y yo les aconsejo que pongan pausa el video y ustedes resuelvan de una manera manual, así ustedes practican también, ¿no? Finalmente yo tendría este tipo de ecuación.
Hasta acá nosotros tenemos que agrupar, ¿no? Porque recuerden que las exponenciales en el denominador nos complican. No hay transformadas de Laplace que estén en el denominador. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que este denominador en su forma de exponencial no estén en abajo, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, al evaluar los límites obtenemos todo este factorcito de acá. Va a ser igual a la suma de esto de acá. Si se dan de cuenta, estoy sumando y restando un 2, ¿no? Digo, perdón, un 1. De tal manera que yo tenga esta expresión y pueda factorizar. ¿De acuerdo? Fíjense que esta exponencial elevado a la menos s se puede sumar con esta. Ya tengo esto de acá. Menos restar menos 1 y sumar un 1. Y agrupando ese menos 1 con este menos 1 hace menos 2. Ese más 1 lo agrupo con esta exponencial de acá. ¿Listo? Finalmente yo podría factorizar y mandar a dividir o repartir este denominador en todos los términos, ¿no? Al repartir tendríamos esta expresión de acá. Fíjense que estoy factorizando el número 2. Factorizamos el número 2 y listo, ¿no? Estamos factorizando también la posición de, este, de esta exponencial, si se fijan bien. En la parte del denominador, esto de acá se puede expresar como una diferencia de cuadrados, de tal manera que esto de acá desaparece con este término de acá. El término de acá es, obviamente, se hace feliz, ¿no? Es directo acá, ¿no? Se simplifica totalmente, porque es una diferencia de cuadrados, su potencia es 2, ¿no? Luego obtendría finalmente la transformada de Laplace de la serie, que sería de este tipo. Pero recuerden que nosotros no podemos dejarlo así. En el denominador no tiene que haber exponenciales o funciones así complejas. Lo que se recurre es aplicar la serie de Lauren o Taylor. Ustedes ven cuál es. Ya tenemos esta función de acá. Obviamente tenemos que aplicar esta serie, ¿no? Al aplicar esta serie nos indica que es 1 sobre 1 menos z. En este caso z vendría a ser la exponencial a la menos s, pero recuerden que este negativo me está diciendo que le saques el negativo más. Entonces, aplicando toda la fórmula, tenemos que agrupar, fíjense que estoy sacando el signo más, y vendría a tomar esta forma de acá. Fíjense que z va a valer menos la exponencial de menos s, todo elevado a la n. Ya está, en su forma, así hacemos desaparecer el denominador. Aquí sí se puede aplicar la transformada inversa de Laplace. Finalmente yo tendría este resultado de acá. Y este resultado yo tendría que reemplazar en esta función que ya habíamos hallado, ¿no? Para hallar la función x de t. Reemplazando, diríamos, reemplazando tendríamos este arreglo de acá, ¿no? Y esto es bien sencillo. Recuerden que la parte del denominador de la variable s puede ingresar dentro de la sumatoria porque la sumatoria no depende de s, depende de n, ¿no? El índice n es lo que tiene que manipular la sumatoria. Al hacer el ingreso de s simplemente estamos obteniendo este término de acá, ¿no? Y acá sí se puede aplicar la transformada inversa de Laplace. Aplicando la transformada inversa de Laplace, fíjense que para este término de acá es inmediato, ¿no? Sería la función t. La transformada de Laplace para todo este término, como hay una exponencial, esto representa el desplazamiento simplemente, ¿no? De la transformada de 1 sobre s al cuadrado. Lo propio pasa para esto, vamos a hacer lo propio, ¿no? Fíjense que la transformada de 1 sobre s al cuadrado es t, pero la exponencial representa el desplazamiento en t menos n. Estamos reemplazando esos valores acá, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos que anotar? Que toda esta parte de acá es como si fuera de la función. Toda esta función de acá sale de la serie. ¿De acuerdo? Por eso es que yo digo que esta función de acá, si se dan de cuenta, la que está con amarillo, porque recuerden que todo esto de acá viene de la serie. Entonces, por lo tanto, todo lo que está con amarillo sería la ecuación de la serie. Lo que está con verde vendría a ser la parte que sale de la ecuación diferencial simplemente. Entonces, tengan mucho en cuenta esa parte porque cuando nosotros sacamos la función que es de la serie, tenemos que multiplicar a toda la transformada de Laplace con la señal paso, porque la señal está empezando en 0 y va hasta el infinito. Entonces aplicamos esa definición, tenemos que aplicar la señal paso tanto como para la sumatoria como para este término. Ahora, para la parte de la ecuación diferencial, recuerden que esto tenemos que multiplicar un 4 factorial y dividir entre un 4 factorial, pero acá no le aplicamos la función paso porque esta función sale de la ecuación diferencial. Bien clarito no puede haber, ¿ya? Entonces ya tendríamos la transformada inversa de x de t y esa sería la respuesta finalmente.
¿Ya? Entonces, con esto habríamos concluido este ejercicio. Vamos a resolver nuevamente otro. Les aconsejo que vean el siguiente ejercicio. Bueno, con eso terminamos de esa manera.